A mí mi familia me ha educado siempre desde la libertad de elección y así he ido explorando poco a poco mis intereses. Entonces me he ido formando desde la universidad, he ido teniendo como una serie de inquietudes. Poco a poco me he ido dando cuenta que me quería dedicar a la práctica artística junto con la arquitectura, que nunca la he dejado. Yo estudié Arquitectura y Bellas Artes a la vez, y entonces esto ha sido fundamental porque la una se ha influenciado de la otra. Es decir, cuando yo estaba en la facultad salía de clase de estructuras para irme a clase de color. Entonces esta es una mezcla maravillosa que ya no existe, esta doble licenciatura, pero ha influenciado en mi práctica como arquitecta tanto como artista. El arte en mi práctica lo que crea es diferentes formas de aproximarte a nuestro mundo, ¿no? Como crea puertas o umbrales para acercarte al mundo desde otro modo que tú a lo mejor no habías imaginado antes. Por eso yo siempre digo que el arte es una forma de crear conocimiento, un conocimiento alternativo, pero no deja de ser conocimiento y por eso su labor es fundamental. Entonces, en mis instalaciones, no solo yo introduzco, o sea, yo al introducir al espectador dentro de la instalación le hago partícipe de algún modo, le hago un cómplice de este conocimiento nuevo que yo quiero crear, ¿no? Entonces él está dentro de un mundo imaginado que yo siempre asemejo con los sueños, porque los sueños es esta realidad alternativa que te expresa un mundo de otra manera y que lo tienes que codificar y que de alguna forma luego te influye en la forma que tú tienes de levantarte cada mañana. A mí me gusta hablar de la participación como una especie de engaño, ¿no? Como un truco donde el espectador entra dentro de un espacio. Entonces, él es parte de la obra porque hay a lo mejor un juego de luces y entonces el espectador arroja sombras sobre las piezas escultóricas y así se produce un diálogo. Es decir, es un diálogo muy sutil, pero no deja de ser un diálogo. Pues, por ejemplo, la participación del espectador en la pieza de Dreams Follow the Mouth es una participación muy sutil. Digamos que hay un espacio encerrado entre dos vídeos o dos pantallas donde el espectador tiene que entrar. Al entrar, su propio cuerpo arroja sombras sobre las esculturas y las esculturas sobre el propio cuerpo del espectador, creando así un diálogo sutil de ambos cuerpos. Entonces, se produce una especie de identificación con lo que tú estás viendo y con lo que te rodea, con las piezas escultóricas. Los procesos creativos en mi caso son muy largos, ¿vale? Pero trabajo en muchos medios distintos. Yo trabajo desde el dibujo, la escultura, el vídeo, la instalación, la performance. Digamos que es la idea la que define el medio, no el medio la idea. Entonces, si bien es cierto que la práctica en el estudio es constante y diaria y yo estoy haciendo bocetos, estoy investigando, leyendo, cuando llega la hora de hacer un vídeo a lo mejor el proceso se ha dilatado desde esas lecturas iniciales, bocetos y pruebas en el estudio, a lo mejor han pasado 2 años entre vídeo y vídeo. Pero hay un constante ejercicio de trabajo artístico, es decir, hay explorar con la materia. Para mí la escultura lo que te hace es entender de forma física intuiciones que luego tengo y que voy a desarrollar en las piezas de vídeo. El vídeo es el rodaje del vídeo, luego está la postproducción del vídeo y luego está pensarlo a nivel instalativo, es decir, la construcción del espacio que rodea el vídeo. Cambios de
pasado del vídeo a las performance, a la escultura, hace que tú vayas conceptualmente poco. Hoy, en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, voy a dar una charla que tiene el título Cómo ver en un cuarto cosas que no están, y voy a intentar hablar de eso, de lo que no se ve en la práctica, es decir, de lo que no se ve en el resultado de las obras, y esto es los procesos creativos o mi proceso de trabajo. Como yo he estado al otro lado, muchas veces yo creo que es interesante enseñar cómo me enfrento a proyectos que son desde proyectos de gran escala a proyectos más pequeños, es decir, con la gente con la que colaboro, el proceso creativo, las referencias en las que todo se basa. No son procesos circulares, que la gente siempre suele hablar de procesos circulares, sino que son como un proceso. No es circular porque nunca vuelves al punto de partida, sino que yo siempre me gusta decir que son procesos en espiral, porque aunque parece que estás volviendo al punto de partida, en realidad estás profundizando cada vez más dentro de un concepto, ¿vale? O de una idea. Digamos que para yo formar mis piezas, o lo que se llama inspiración, yo siempre tengo referencias históricas. Estas referencias históricas parten normalmente del teatro de vanguardia, utilizo textos o bocetos de proyectos que nunca se han llegado a realizar, proyectos fallidos que no han conseguido materializarlos, entonces yo parto de ese punto de inicio para generar las piezas. La obra de teatro El público de Lorca, que es una obra que nunca se llegó a realizar, y de hecho le faltan fragmentos y demás, es un ejemplo que yo utilizo muchas veces para intentar introducir al espectador dentro del espacio. Y no deja de ser esto un texto de dramaturgo, ¿vale? Pero lo traduzco a relaciones de espectador y obra. Yo con el tiempo tengo una serie de inquietudes o casi una bibliografía donde yo siempre acudo cuando estoy perdida. Es cierto que luego la inspiración no es simplemente una labor de rescatar referencias históricas, sino que hay todas unas vivencias personales que se incluyen dentro de, se incluyen en la interpretación de esas referencias históricas. Yo creo que la interpretación de una obra, o de una obra entendido en su más amplio espectro, es infinita. De hecho, yo cuando tengo mis referencias bibliográficas, hay infinitas interpretaciones de esas referencias, y esas referencias, si la coge cualquier otro artista, llegaría a una solución completamente distinta. Es decir, lo que tienen, al igual que la interpretación de las obras en sí, también son infinitas. Es decir, yo tengo una serie de intuiciones, inquietudes y demás, pero lo que un espectador se lleva cuando ve un trabajo, esa interpretación es infinita. Por lo tanto, no está todo inventado para nada. Lo importante es trabajar, lo importante es ir al estudio todos los días, lo importante es investigar, leer, producir, experimentar con las manos, lo importante es seguir y hacer. Es decir, no esperar a que alguien te llame para empezar a hacer, no, lo importante es trabajar. Y conforme vas trabajando, con los años, cuando vienes para atrás, verás si hay un estilo o una línea conductora o no, que la tiene que haber, porque si lo crea una persona única, la hay, pero no hay que formar un estilo, o sea, no hay que irte a un estilo preconcebido, no, tú trabajas y ya vendrás solo. Para mí mi sueño sería poder dedicarme al arte toda mi vida, y es por lo que yo estoy luchando. Eso es una cosa bastante compleja, pero yo creo que el artista en realidad tiene una necesidad de hacer. Cuando te dedicas al arte es que no puedes entender otra forma de trabajo, es decir, hay una cierta adicción al hacer, tienes una necesidad de hacer y producir, tienes una necesidad de expresar unos conceptos de una manera, y esa necesidad va contra toda lógica del mundo que nos rodea. O sea, tengas exposición o no, tengas una excusa para presentarla o no, tú necesitas ir al estudio y trabajar.